En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la Palabra de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo sea quien nos alimente para que nosotros nos acerquemos cada día más y mejor al Señor, pidiéndole que nos aumente nuestra fe. Sí. Vale la pena decirle constantemente: Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Oración al Espíritu Santo. Dios bueno, no permitas que nos encerremos en nuestros miedos. Danos el valor de tu Espíritu. Comunica a quienes se abren a su acción. Que llenos de tu fuerza demos paz y perdón a quienes conviven con nosotros, que como en Pentecostés hablemos la lengua que todos entienden, el amor. Que comencemos por los que tenemos cerca. Si vivimos el perdón, haremos posible un clima de paz y armonía en nuestras familias, con nuestros amigos, con quien tratamos día a día. Que todos seamos capaces de hacer este mundo más humano. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquel día nos dice el Evangelio que acabamos de escuchar, que Jesús, extendiendo la mano hacia los discípulos, dice: Estos son mi madre y mis hermanos. Qué maravilloso poder nosotros también hacer parte de la gran familia del Señor Jesús. Cuando la familia busca a Jesús, quien como de costumbre está anunciando el reino de Dios, él proclama que su verdadera familia está conformada por quienes escuchan la palabra de Dios y están dispuestos a llevarla a la práctica de cada día, haciendo así en todo la voluntad de Dios. La escucha atenta es la actitud indispensable para acoger la palabra de Dios, como nos lo enseña San Pablo en algunas de sus cartas, y San Mateo también en el Evangelio. Va mucho más allá cuando nos dice que la palabra escuchada se hace realidad en la práctica de la vida. Por eso un autor latinoamericano nos dice que la Sagrada Escritura es la praxis del hombre. La Sagrada Escritura entonces es un texto no para leerlo solamente, sino es un texto para conocerlo, estudiarlo, amarlo y al amarlo, llevarlo a la práctica de cada día. Porque la Sagrada Escritura, vista de esa manera, nos lleva a mantener una unión permanente con Dios, así como San Juan Bosco estuvo siempre atento a encontrarse con Dios en su palabra contenida en la Sagrada Escritura, celebrada en los sacramentos, escuchada, reflexionada, orada todos los días. Por eso se dice de él que andaba siempre en permanente unión con Dios. Hacer la voluntad de Dios es vivir según la ley interpretada por Jesús,
la que él resume en el gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo, a quien se debe amar como se ama a uno mismo. Y el Señor nos da una indicación más comprometedora: ámense así como yo los he amado. Pues qué bueno poder amarnos así como el Señor Jesús nos ha amado, hasta llegando a entregar su vida por amor a nosotros. Jesús no pone en juicio la grandeza, misión y bondades de la familia humana, pero sí pone las bases para permanecer en una íntima unión con Él, hacer en todo la voluntad del Padre. Así, al interior de las relaciones humanas se instaura una nueva familia espiritual que conecta con Cristo y con el Padre en el Espíritu Santo. Esta familia espiritual está animada por el Espíritu Santo en consonancia con la voluntad del Padre. Todo cuanto vivimos, hacemos y celebramos en la familia cristiana debe ser un signo permanente de pertenencia a la propia familia y también a la más grande familia de los hijos de Dios. Pues qué bueno entonces que quienes nos vean actuar, quienes nos escuchen, quienes nos conozcan, puedan decir que de verdad nosotros hacemos parte de la familia de los hijos de Dios, pero que además tenemos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a ese hermosísimo don que Dios nos ha dado, a nuestra propia familia, a quien podemos amar amando sinceramente a Dios. En este sentido, la Santísima Virgen junto con San José son el más grande ejemplo. Escucharon siempre la palabra de Dios y la vivieron a plenitud. El Vaticano II nos enseña que todos aquellos que se sienten y son atraídos por el Padre y responden libremente al amor revelado y comunicado por el Hijo, y son animados e iluminados por el Espíritu Santo, forman la Iglesia, Asamblea de los elegidos de Cristo. Nuestra fe y el modo de vivirla deben responder a los requisitos que definen verdaderamente la pertenencia a la familia de Dios. Vale la pena preguntarnos, ¿con qué signos podemos nosotros mostrarle al mundo que pertenecemos a la Iglesia, a la familia de Dios? Pues el Catecismo de la Iglesia Católica nos va marcando unas pautas y a lo largo de él nos va diciendo, miren, como signos que le podemos presentar al mundo, mostrar a todos de nuestra pertenencia a la Iglesia, por lo tanto a la familia de los hijos de Dios, podemos tener, en primer lugar, nuestra fe profunda y radical en Dios nuestro Padre. Segundo puntico, el conocer, amar y vivir los mandamientos. Esos mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés y que nosotros podemos sincronizar con la vivencia también de las bienaventuranzas que encontramos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Tercer signo de pertenencia a la Iglesia, la celebración consciente, libre y fructuosa, permanente de los sacramentos. Y de entre ellos, en la medida de lo posible, con mayor frecuencia la Eucaristía, ya que la podemos celebrar todos los días y recibir en ella a Cristo el Señor, quien se nos ha entregado como el mejor de los alimentos. Cuarto signo, muy importante, la oración. El Señor nos hace la invitación, oren siempre y en todo lugar. Pues qué bueno ser personas orantes. Y orar no porque un horario nos lo pide, sino orar sencillamente porque amamos a Dios y queremos permanecer siempre
en unión con Él. Otro puntico más. Un signo importantísimo con el cual le decimos al mundo que somos de la iglesia, que somos la iglesia peregrina en todo el universo, es la práctica de la caridad cristiana. Es decir, estar siempre atentos a la salida en favor de la persona más pobre, más necesitada, de las personas abandonadas por la mayor parte de la sociedad. Cuando nosotros vamos en búsqueda de la persona necesitada, estamos yendo también en búsqueda del Señor, quien nos lo ha dicho con claridad. Quien dé al menos un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, me lo da directamente a mí. Otro signo por el cual le decimos al mundo que somos la iglesia, familia de Dios, es la escucha de nuestros pastores, la escucha del Papa, de nuestros obispos, estar atentos siempre orando y colaborando en nuestras parroquias a nuestros sacerdotes, en fin. Qué importantísimo entonces sentirnos todos hermanos, hijos de Dios, miembros de una misma familia. Una familia que se reúne siempre animada por el Espíritu Santo en torno a la palabra de Dios. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, ella nos dé un empujoncito para que nos acerquemos cada día más y más a la escucha y a la práctica de la palabra de Dios. Oremos. Padre Dios, queremos que alimentados por la Eucaristía nos fortalezcas en el ánimo y en el compromiso de vivir como hermanos según tu voluntad, y así nos apoyemos mutuamente en la vida, y que como bautizados seamos conscientes de la liberación que en nosotros ha obrado Cristo al pasar de la muerte a la vida. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia, y los acompañe siempre. Amén.